destino era la muerte, nuestro destino era el fracaso, nuestro destino, Señor, era que nuestra alma se perdiera. Pero tú decidiste entregarte por amor. Tú estimaste nuestra vida más valiosa que la tuya y te entregaste y abriste un camino que nadie puede cerrar. Abriste el camino que nos lleva hacia el Padre. Abriste el camino, Señor, que nos lleva a la vida eterna. Jesús, tú eres el camino. Amado Dios, solo queremos darte gracias. Gracias, Dios, gracias. Jesús, gracias por amarnos. Jesús, gracias por rescatarnos. Jesús, gracias porque a pesar de que te fallamos, tú permaneces. Jesús, gracias porque a pesar de que somos indignos, tú estás con nosotros. Jesús, gracias. Abre tu boca y dile: Jesús, gracias. Gracias. Aún la Biblia dice que para presentar una necesidad delante de Dios tienes que llegar con acción de gracias al trono de la gracia. Si tienes una necesidad, antes de presentarla a Él, primero dile: gracias por todo lo que sí tengo. Gracias por mi salud, gracias por mi familia. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque me diste vida eterna. Gracias, Jesús, porque pudiera estar en cualquier otro lado, pero me amas tanto que me trajiste a tu casa. Me amas tanto que con lazos de amor me llamaste a tu presencia. Me amas tanto que solo por tu gracia estoy aquí. Me amas tanto, Señor, que a pesar de que te fallo, puedo entrar confiadamente al trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro. Despiertas mi interior. Mi gozo es darte. Espíritu Santo, recibe un cántico de gratitud. Recibe, Padre, la gloria, la honra y el poder por quien eres. Espíritu Santo, te amamos. Espíritu de Dios, te amamos. Amado Padre, eres hermoso, eres precioso. Dios, tú eres todo en nuestra vida. Jesús, yo te ruego que en esta noche tu presencia sea manifiesta en la vida de cada joven. Espíritu Santo de Dios, echa fuera, Señor, todo espíritu de división, todo espíritu de distracción, de contienda, todo aquello que vaya en contra de ti, de lo que quieres hacer, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y yo oro, Dios, para que tú abras el entendimiento. Aquellos que no te conocen, que hoy te conozcan. Aquellos que te conocían en algún momento de su vida, pero se apartaron de ti. Es el día de volver a casa. Señor Jesús, te ruego que hoy puedan conocer al Dios verdadero, que puedan conocer a su Padre. Espíritu Santo, nosotros queremos recibirte y anhelamos experimentar tu presencia. Cambia la atmósfera, Señor. Quita todo cansancio, todo agotamiento que nos quiera distraer, todo pensamiento que no proviene de ti. Aún, Padre, nuestras necesidades te las entregamos creyendo en que tú vas a obrar. Yo bendigo a cada joven, Señor. Yo te pido que abras tu boca y que puedas repetir después de mí esta oración. Yo te voy a guiar para que todo aquello que pueda estorbar en tu vida, todo aquello que quiera impedir que tú puedas conectar con Dios, que lo puedas conocer de una manera más real y profunda, sea quitado. Solo te pido que repitas después de mí con una voz audible: Espíritu de Dios, gracias porque me trajiste a tu casa. Amado Dios, yo quiero recibirte. Te abro mi corazón y te pido que entres. Te entrego el señorío de mi vida. Ya no quiero dirigir mi vida, quiero que tú la dirijas. Dios, yo te creo a ti. Creo que viniste a esta tierra, te hiciste hombre, moriste por mí y resucitaste para darme vida. Amado Dios, te entrego mi corazón. Abre mi entendimiento para que pueda escuchar el mensaje, discernir tu voz y ponerlo por obra. Bendigo este tiempo
en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Si me apoyan con las luces, por favor. Qué gusto verlos. Gracias, Diego. Yo creo que aquí. Gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Nos cambiaron un poquito el formato de cómo los veo. Si pudieran apoyarme a sentarse como de aquí en este lado así. Es que si se sientan acá hacia el frente no los voy a ver. Como tipo media luna, pero no tan cerca de mí. No es mala onda, pues, es que ya quedó preparado. Se escuchó un poco mal, pero no. Gracias. No, porque van a pasar, Luis, acuérdate. Bueno, ahora sí, recuerden la regla de oro, antes de sentarse, ¿qué hay que hacer? Saludar, ¿ya saludaste? Levántate, sal de tu lugar. Si hay alguien que viene por primera vez, dile bienvenido, bienvenido a la casa de Dios, bienvenida. Es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios también. Gusto verte. Ok, chicos, muchas gracias por ser tan obedientes con un corazón tan bello. Eh, bueno, pues como saben, acabamos de concluir nuestra serie del rechazo. Levante la mano, ¿quién estuvo en la serie? ¿Quién estuvo el viernes pasado en el cierre? Bueno, fue de mucha bendición. Yo creo que Dios hizo una obra hermosa durante esta serie. Quienes no hayan podido venir, no solamente en la reunión pasada, sino en toda la serie que estuvimos llevando aproximadamente como un par de meses, no recuerdo exactamente cuándo, pero te animamos a que la puedas ver en el canal de YouTube, ahí está. Igual podemos mandar el link de todo el playlist de la serie al grupo de WhatsApp. Pero yo te animo a que lo puedas ver, seguramente bendecirá tu vida, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Independientemente de quién la enseña, la palabra de Dios cumple su propósito, que es enseñarnos y sacarnos de nuestra área de comodidad. Así es que les animo a que puedan verla, y algunos pudieron ver lo que se publicó en Instagram o lo que se publicó en el grupo de WhatsApp, y es que el día de hoy comenzamos con una nueva serie. Gracias, yo. Hoy comenzamos con una nueva serie, gracias. ¿Alguien recuerda cuál es el nombre de la serie? Sin que abra el grupo. Así de caminando hacia su presencia. A ver. En camino a su presencia. ¿Me pueden ayudar por favor con la imagen de la serie? El nombre de la serie, por favor. Ok. El tema que vamos a estar viendo, la serie, la vamos a leer todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Camino a su presencia. La verdad es que yo estoy súper emocionado con este tema, camino a su presencia. Estuvimos orando como grupo de líderes y algo que Dios ponía muy fuerte en mi corazón es que, chicos, Dios habló una palabra a la iglesia y es que todo sucede en su presencia. Pero cuando hablamos de que todo sucede en su presencia, es que la presencia de Dios tiene la capacidad de cambiar la atmósfera, tiene la capacidad de transformar una vida, tiene la capacidad de sanar, de restaurar y de restituir. Pero escúchame, la presencia de Dios tiene efecto en todo aquel que la busca. Te lo voy a repetir, la presencia de Dios tiene poder, efectúa su poder en todo aquel que la busca. ¿Y por qué? ¿Por qué te digo de todo aquel que la busca? Porque la presencia manifiesta de Dios implica que tú y yo paguemos un precio para poder conocerla y recibirla. Y queremos hablar de este tema porque la realidad es que muchos conocemos a Dios,
pero eso no significa que habitemos en su presencia. Conocer a Dios no es sinónimo de habitar en su presencia. Son cosas muy distintas conocer a alguien y habitar con él. Y por eso es importante que podamos entender acerca de esto. Esta serie va a estar muy buena, de verdad, es una serie pre-campa. Así es que yo te animo que no te la pierdas. Ya estamos a ¿cuántas semanas del campa? ¿Como a 8? ¿O menos? ¿Menos? Ay, no, es en agosto, ¿no? 8, aprox. Estamos muy cerca del campa. ¿Y alguien recuerda cuál es el nombre del campa? En casa. El nombre del tema es En casa. Ahora, ¿por qué en casa? Las personas que viven en tu casa, ¿quiénes son? ¿Tus papás, tus hermanos, tus abuelos? Depende con quién vivas, tíos, primos, amigos. Pero cuando hablamos de una casa, estamos hablando de que es un núcleo en el que tú habitas y otras personas habitan contigo. Cuando hablamos de estar en la casa de Dios, cuando hablamos de sentirnos como en casa con Dios, significa que habitamos con Él y habitamos en su presencia. Entonces, cuando hablamos de camino a su presencia, lo que estamos diciendo es que esta serie te va a preparar para poder adentrarte de manera correcta a la presencia de Dios. Por eso es importante que tú vengas, para que realmente puedas ser ministrado y que llegues al campamento preparado para recibir todo lo que Dios tiene preparado para ti. Yo no sé si ya te inscribiste, no lo sé, pero lo que sí sé y estoy seguro es que Dios tiene algo que hablarte. Hay un mensaje que te está esperando para ese día. Así es que vamos a comenzar con la serie. Vamos a arrancar con el versículo Éxodo capítulo 25, versículo 8. Si me apoyan, por favor. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Ok, lo vamos a leer todos juntos, por favor. Dice, y harán un santuario para mí, todos juntos, y habitaré en medio de ellos. Siguiente versículo, por favor, versículo 9. Ok, dice, ¿conforme a qué? El diseño del tabernáculo. Ahora, ¿cuál es el lenguaje? ¿Cuál es la forma en la que está hablando Dios a Moisés? Le está diciendo, oye, hazme un favor, si quieren, construyan, o ¿cuál es la forma en la que Dios lo está diciendo? Está dando una orden, está dando una instrucción y es, escúchame, yo te estoy pidiendo que construyan un templo, pero no solamente eso, sino que dice, conforme a los diseños que yo te entregue, así lo harán. Todo el capítulo 25 tiene muchísimas instrucciones de parte de Dios de cómo tenían que hacerlo, cuánto tenía que medir, de qué color tenía que ser, si tenía incrustaciones, de qué color, de qué material. Todo el capítulo 25 está hablando de los diseños que Dios le dio a Moisés para construir el templo. Pero es una instrucción de parte de Dios. No es una recomendación, no le está pidiendo un favor, sino que le está dando una instrucción a Moisés. Ahora, el tabernáculo no fue inventado por Moisés. Tu atención acá, por favor. El tabernáculo no fue inventado por Moisés. Aunque fue construido por Moisés, fue diseñado por Dios. Ahora, esto es impresionante porque ¿por qué Dios le diría a Moisés absolutamente todas las especificaciones que tenía que tener el tabernáculo? ¿Tú crees que Dios no tenía o tiene la capacidad de manifestar su presencia en cualquier lugar? Fuera oro, fuera plata, fuera madera de pino, madera de roble. Pero la razón por la que Moisés tuvo que seguir al pie de la letra cada instrucción que Dios le dio es porque las formas de Dios revelan su carácter, revelan el proceso del acercamiento. Cada simbología,
Cada instrumento del tabernáculo habla acerca de Jesús. Aún el mismo tabernáculo estaba siendo una forma de profetizar acerca de Jesús y de cómo es que el ministerio de Jesús se efectuaba en la vida del hombre, o cómo se iba a efectuar en la vida del hombre. Escúchame, el tabernáculo no solamente era una construcción artística, el tabernáculo no era decoración espiritual, el tabernáculo era una profecía tangible de la obra de redención de Dios para el hombre. Dios diseñó el lugar, las formas. Dios se encargó de que Moisés siguiera el plan paso por paso. Ahora estamos hablando de que por qué Jehová no solamente le dijo a Moisés: te encargo que construyas un templo. Hazlo del color que tú quieras, del tamaño que tú quieras. Solamente haz un templo porque quiero conectar con el pueblo y contigo. Lo que Dios estaba dando a entender es que no, me conecto con ustedes, pero a mis formas. Escúchame, ¿quiénes somos tú y yo para cuestionar las formas de Dios para relacionarnos con Él? De las peores cosas que ha hecho esta generación es que hemos cuestionado y hemos rediseñado las formas de Dios a nuestra conveniencia. ¿Congregarnos? ¿Quién dijo que hay que congregarnos para conectar con Dios? Los viernes de jóvenes, mira, me encantaría, pero fíjate que justo ese día y hemos rediseñado las formas. Escúchame, Dios no le dio una recomendación a Moisés, le dio una orden. De esta manera quiero que construyas el templo para conectar contigo. Dios te dijo: yo creé la oración para conectar contigo. Yo creé un espacio, un tabernáculo, un templo para que vinieras aquí y yo poder hablarte. En todo el versículo no encontré uno solo donde Moisés le dijera a Dios: ¿y por qué de oro? ¿Sabes cuánto cuesta el oro? A ver, 2 metros por 1.50, ¿estás seguro? Va a quedar medio apretado. ¿Por qué no lo hacemos de 2 metros por 1.30? Cuando Dios da una instrucción, tú y yo no somos nadie para cuestionarlo, ni para tratar de cambiar sus formas. Si Él dijo: nadie deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿quiénes somos tú y yo para cuestionar a Dios sobre congregarnos? Si Él dijo en Mateo capítulo 6 versículo 7 al 10, si no me equivoco, que Él está hablando y Él dijo: escúchame, entra a tu lugar secreto. Lo que está diciendo es que hay un lugar de intimidad donde tú conectas con Dios. Él creó la oración no para beneficio tuyo nada más, sino para que realmente pudiéramos conectar con Él y nos conociéramos. ¿Quiénes somos tú y yo para cuestionar las formas de Dios para conectar con Él? Dios, es que es lo mismo. Mira, escúchame, yo tengo Total Play, es buen internet, de verdad. Es lo mismo si voy a la iglesia o la escucho en mi casa. Dios, pero ¿por qué tengo que orar? O sea que si no hago mi devocional hoy, entonces ya no soy tu hijo. Yo no estoy hablando de lo que pierdes o lo que ganas. Yo estoy hablando de que si tú quieres conocer a una persona, necesitas invertir tiempo con él. Y Dios estableció formas y maneras para conectar con Él. El contexto histórico en el que Dios le habla a Moisés y le dice: quiero que construyas un templo, es que Israel acababa de salir de Egipto, no tenían mucho tiempo que habían salido. Ahora estamos hablando de que Israel había estado esclavo por más de 430 años. Pero ¿recuerdas cuál era la actitud del pueblo cuando salió de Egipto? ¿Era la mejor actitud? A ver, ahora vamos a cantar una canción todos juntos. Hay que jugar impostor. Vamos aquí todos felices a ver en lo que llegamos a la tierra prometida. Sí, que padrísimo, vente. Y vamos todos de la mano, brincando hasta llegar a la tierra prometida. ¿Cuál era la actitud de Israel? Estaban afanados, tenían apatías, estaban quejando, extrañaban lo que dejaron en Egipto.
estaban subestimando el poder de Dios, estaban dudando de Dios. Y aún así Él le dijo: Moisés, presta atención a lo que te voy a decir. Quiero que construyas un tabernáculo porque quiero habitar con ustedes. ¿Dónde está la lógica? O sea, yo como Dios envié a una persona, la capacité, te la llevé para que te salvara. 430 años, ¿cuántas generaciones de esclavitud nacieron en Egipto? Y hubo un Dios que no los abandonó y los sacó del lugar, pero le pagaron con mal todo lo bueno que Él les había hecho. Dudaron de Él, lo cuestionaron, subestimaron su plan. Y aún así Él dijo: construyan un templo porque quiero habitar con ustedes. Ese es nuestro Dios. Ese es el amor de nuestro Padre. Eso se llama gracia. El Dios infinito y perfecto queriendo habitar en medio de personas imperfectas. Pero la realidad es que desde Génesis, desde el principio, en el corazón de Dios siempre ha estado intimar con nosotros. ¿Por qué Dios creó el huerto del Edén? ¿Tú crees que Dios necesitaba el huerto del Edén? ¿Por qué lo creó? Dios diseñó el huerto del Edén porque era el espacio que Él había propiciado para convivir con el hombre. Dice la Biblia que la voz de Jehová se paseaba en el huerto. ¿Alguna vez han visto la película de Narnia? Y han visto que hay una escena donde Aslan está caminando con Lucy o Susan, no sé cómo se llama. Pero yo me imagino que así era en el huerto del Edén. Literalmente el hombre convivía con Jehová, escuchaba su voz, lo conocieron. Desde el principio Dios pudo haber terminado la creación desde el principio, pero Él dijo: voy a dejar un espacio para tener algo que hacer con el hombre. Escúchame, hay papás que compran carros que no sirven, despintados, desarmados, y específicamente los compran para poder pasar tiempo con su hijo. Eso era el huerto del Edén para Dios. Dios dijo: yo no necesito el huerto del Edén, yo tengo todo, yo creé todo, Él creó toda la tierra. Pero Él dijo: voy a dejar un espacio pequeño para convivir con Él. Voy a propiciar un espacio de intimidad en donde podamos estar juntos. Y escúchame, hasta el día de hoy ese sigue siendo el corazón de Dios. Dios quiere tener intimidad contigo. Y Dios propició este lugar específicamente, este día, para convivir contigo, para encontrarse contigo. ¿Cómo se lo vas a pagar? ¿Vas a ser como Adán y Eva? Que Dios diseñó un lugar especial y se los regaló y les dijo: este es el lugar que yo diseñé para conectar contigo. ¿O va a ser como el pueblo de Israel, que no solo lo sacó de la esclavitud, sino que aparte les dio las estrategias y aparte les dio los recursos para que crearan un tabernáculo? La presencia de Dios está siempre a nuestro alcance, pero depende de ti buscarla e ir hacia ella. Ahora quiero hablarte de la estructura del tabernáculo. Es importante, quiero que prestes mucha atención. Voy a tratar de hacer el tema muy entendible, porque este es el fundamento de toda la serie. Vamos a comenzar hoy hablando del tabernáculo, porque las próximas reuniones que yo te diga: oye, entonces hablando de los atrios, tú ya tienes que saber qué son los atrios. Yo no tengo que volver a explicarte ni voltear y decir al de lado: oye, ¿qué eran los atrios? A voltear con el que tienes a un lado y dile: pon atención. Ahora, vamos a hablar ahora de la estructura general del tabernáculo. Vamos a hablar acerca de cómo se conformaba el tabernáculo y vamos a comenzar con el atrio. Ok, escúchame. El atrio era el lugar exterior. Sí, era un espacio, supongamos que es rectangular, y estaba dividido en 3 secciones. Y el primero es el atrio. ¿Sí lo alcanza a ver ahí? ¿Ves donde, hablando que comienza aquí, hay como 3 cuadritos cafés? ¿Sí ves? Esa es la entrada. Y lo que está después de la entrada, ahí es el atrio. Ahí estaba la puerta, el altar de sacrificio y el lavacro.
ahí estaba la puerta, estaba el altar de sacrificio y el lavacro. Después de eso, más adelante, tú seguías caminando y te encontrabas con el lugar santo. Y en el lugar santo se encontraba el candelabro, la mesa de los panes y el incienso. Dijimos que si tú vas llegando, vas de afuera hacia adentro y te topas con lo primero, que es obviamente para poder ingresar la puerta. Luego pasas y te topas aquí con el atrio. ¿Y qué dijimos que hay en el atrio? ¿Qué dijimos? No, el candelabro está en el lugar santo. Está el altar de sacrificio y está el lavacro. El altar de sacrificio donde el sacerdote llegaba para hacer su primer sacrificio. Es más, escúchame, aquí lo que hacía es que, no quiero adelantarme, pero los atrios era el lugar donde todo el pueblo tenía acceso. Era el lugar donde la gente podía entrar. Y el lugar donde se hacían el sacrificio es, una persona llegaba y decía, oye, yo quiero traer un sacrificio. Llegaba con el sacerdote y le decía, quiero hacer un sacrificio para expiación de pecados. Y el lavacro era el lugar, era como una fuente de cobre donde el sacerdote se lavaba. Y luego en el lugar santo, que es el primer espacio cubierto, estaba el candelabro, la mesa de los panes y el altar del incienso. Aquí en este lugar, te dije, los atrios, era un lugar donde la gente tenía acceso. No todos entraban porque sabían lo que significaba, pero el pueblo podía entrar. Pero al lugar santo solamente entraban los sacerdotes. Y luego más adentro, que estaba tapado con un velo. Cuando escuchamos velo nos imaginamos que es una tela delgadita, ¿verdad? Siempre te imaginas que es algo que puedes agarrar y romper. Pero no, el velo era mucho más grueso. Estaba dividido por el velo y dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto representaba la presencia de Dios en su máxima expresión. Dice la Biblia que los israelitas cargaban el arca del pacto a las batallas a las que iban, y era la misma presencia de Dios que los acompañaba, Jehová de los ejércitos, que ganaban las batallas. Ok, dijimos que el tabernáculo está dividido en 3 secciones. ¿Cuáles son? La primera es atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Se entendió bien lo que dije? ¿Qué personas podían entrar a los atrios? Todos. ¿Qué personas podían entrar al lugar santo? Sacerdotes. Ahora, ¿quién podía entrar al lugar santísimo? Solamente el sumo sacerdote. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, nadie más. Ahora, cuando vemos el tabernáculo, tú lo ves externamente y mira, yo me imagino al pueblo que decía, no manches, entrar ahí está en chino. O sea, ninguno de nosotros puede entrar. El tabernáculo lo que está representando es que es posible entrar a la presencia de Dios, pero la presencia de Dios nunca será superficial. Todos tenemos acceso a la presencia de Dios, pero escúchame, lo que está enseñando es que el tabernáculo está hablando acerca de que hay que pagar un precio para llegar hasta el lugar santísimo. No solamente es que por naturaleza alguien que nació en la tribu de Benjamín, alguien que nació, escúchame, que nació en la tribu de Judá, no solamente decía que tú podías ser sacerdote por naturaleza, sino que para convertirte en sumo sacerdote había todo un proceso de preparación. Y yo no estoy diciendo que esto todavía tiene que hacerse para llegar a la presencia de Dios. Solamente quiero que tú entiendas cómo es que cuesta la presencia de Dios. Como te dije, no todos podían entrar a los mismos lugares del tabernáculo.
Porque mientras más profundo era el acceso, más grande era la responsabilidad. Mientras más profundo era el acceso a la presencia de Dios, mucho más grande era el nivel de responsabilidad. Yo no sé en qué momento perdimos el temor de Dios. ¿Tú crees que Dios era más santo cuando existía el tabernáculo? ¿Tú crees que Dios se hizo más light? ¿Tú crees que Dios cambió su forma de pensar? ¿Tú crees que Dios negoció sus principios con el mundo? Y entonces, ¿por qué dejamos de guardarnos como lo hacían los sacerdotes? La realidad es que Dios no ha cambiado, pero el mundo sí. La presencia de Dios sigue siendo santa, gloriosa, poderosa, temible. Ese sigue siendo nuestro Dios. Y no deberíamos tratarlo livianamente. La razón por la que Dios le pidió a Moisés que construyeran el tabernáculo es porque en su corazón siempre ha estado la cercanía con el hombre. Pero el pecado fue lo que rompía la cercanía con Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasaba en el atrio? En el atrio el pecador llegaba, el sacrificio lo que llevaba, moría, había derramamiento de sangre, y entonces ahí comenzaba el acercamiento con Dios. Era la primera etapa del proceso para acercarte a Él. Era el lugar del arrepentimiento. Lo que te estoy diciendo es que el atrio era accesible, pero seguías estando lejos. El atrio te daba un acceso a un nivel de la presencia de Dios, pero seguías estando lejos. Es por eso que el pueblo podía entrar aquí. La gente podía acercarse a los atrios, la gente podía estar un poco más cerca de la presencia de Dios, pero la gente no podía entrar a la gloria de Dios. Yo no sé cuál es el estilo de vida que has vivido, pero puede ser que hasta el día de hoy solamente has estado en los atrios, has estado cerca pero lejos de la presencia de Dios, has experimentado un poco de la presencia de Dios, pero no has podido manifestar la gloria de Dios en tu vida. Porque para poder pasar de los atrios al lugar santo hay que pagar un precio. Estar en los atrios para muchos significa comodidad, porque los atrios representan arrepentimiento, salvación y perdón de pecados. Y es mucho más fácil llegar con el Padre para decirle: perdóname, te fallé, me arrepiento de lo que te hice. ¿Borrón y cuenta nueva? ¿Y sabes qué hace la gracia de Dios? Te limpia, te restaura. No solamente te perdona, sino que se olvida de tu pecado. Pero ¿cuánto tiempo más seguirás viviendo en los atrios? La razón por la que muchos se quedaban en los atrios y no iban más allá es porque los atrios te entregan salvación, y muchos quieren la salvación de Dios, pero el lugar santo representa transformación, y muchos no quieren la transformación. Es mucho más fácil llegar con el Padre y pedirle que te limpie, te perdone y te quite la culpa para que puedas seguir pecando a gusto. Pero lo que hace es que cuando conoces un nuevo nivel de la intimidad con Dios, es: te limpio, te perdono, pero el arrepentimiento también es cambiar de dirección y conocer un nivel más profundo de la intimidad con el Padre. Es por amor dejar de pecar. Escúchame, lo que estoy diciendo de estar en los atrios es que puedes creer en Dios, puedes estar en la iglesia, puedes conocer el altar, puedes estar un poco cerca, pero no conocer lo que es la intimidad. Hay personas que toda su vida se la pasaron en los atrios,
pero nunca experimentaron la intimidad con el Padre. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres ser testigo de la manifestación de la presencia de Dios en otros? ¿O quieres que la presencia de Dios se manifieste en tu vida? Porque quienes están en los atrios siempre van a ser espectadores. Quienes estuvieron en los atrios vieron al sacerdote tal vez salir del lugar santísimo en fuego, pero nunca lo experimentaron. Tal vez tú miras a otros y dices: yo quisiera hacer lo que Él hace. Yo quisiera hablar como Él habla. Yo también quisiera predicar, quisiera cantar, quisiera tocar un instrumento. Yo también quiero servir. Pero sigues estando en los atrios. Te dije, muchos quieren un Dios que los salve, pero no uno que los transforme. Cuando hablamos de el Padre que salva, sí, amén. Que te libra del infierno, sí, amén. Que te libra de la muerte, sí, amén. Pero que te dice: arrepiéntete de tu pecado, no peques más. El que te dice: deja de consumir lo que estás consumiendo. Deja de escuchar, deja de hablar, deja de relacionarte con ciertas personas. Ahora hablamos del lugar santo. Números capítulo 18 versículo 1. No lo pongan, yo se los digo. En Números 18 lo que está hablando es que se le está dando una instrucción a Aarón y a sus generaciones de que serán llamados como sacerdotes. Pero escucha, Dios le da la instrucción a Aarón y dice que los sacerdotes habían sido apartados para ministrar. Ahora, cuando estamos hablando de que el sacerdote entraba al lugar santo, ¿qué hacía el sacerdote en el lugar santo? Encendían el candelabro, cambiaban los panes, ofrecían incienso y ministraban constantemente. Porque las instrucciones de Dios habían sido muy claras y los sacerdotes tenían acceso al lugar santo. Escúchame, en esta parte del tabernáculo ya no solamente era sacrificio, aquí es donde ya comenzaba la intimidad y el servicio por hacer algo diferente. Estamos hablando de que el lugar santo representa, aplicándolo a la vida hoy, madurez, comunión, vida en devoción, adoración y ser guiado genuinamente por el Espíritu Santo. Lo que estoy diciendo es que cuando pasas de los atrios al lugar santo, hablando de tu relación con Dios, es que pasas de ser solamente una persona que lleva sacrificio para el perdón de sus pecados, sino que ahora comienzas a ocuparte por la necesidad de otros y a servir a Dios con lo que Él te ha dado. ¿Tú crees que toda la descendencia de Aarón le sirvió a Dios como sacerdote? Siempre hay una oveja negra en la familia. Seguramente hubo que no quiso servir a Dios. Porque estar ahí es un privilegio. Y no estoy hablándote de que sacerdotes, que seas pastor o no seas pastor. Estoy hablando de que todos fuimos llamados a cuidar la presencia de Dios y manifestarla donde quiera que vayamos. Muchos quieren experiencias sobrenaturales y espirituales, pero no quieren pagar el precio de una vida sacerdotal. Y una vida sacerdotal es morir a ti mismo y vivir solo para Dios. Algo que entendieron los sacerdotes, que ellos entendieron, es que
yo me limpio, me visto correctamente, me preparo, porque mientras más cerca de la santidad, mayor tiene que ser la seriedad. Mientras más cerca de la gloria, mayor tiene que ser la santidad. Mientras más cerca estoy de la gloria o quiero estar de la gloria, mayor demanda tendré de vivir en santidad. Lo que te estoy diciendo es que si quieres conocer la gloria de Dios en tu vida, tu nivel de santidad tiene que crecer. Tienes que aprender a vivir la vida que Dios quiere que vivas. Tienes que aprender a conducirte como Él quiere que te conduzcas. Tienes que aprender a hablar su lenguaje, a pensar como Él piensa, a ver como Él ve. Si mayor es el nivel de gloria que quiero experimentar de Dios, mayor debe ser mi nivel de compromiso. Escúchame, si tu nivel de compromiso es bajo, significa que tu hambre de Dios es pequeña. Cuando yo me he dado cuenta que estoy bajando mi nivel en el servicio, cuando estoy con personas que no sirven con compromiso, con el corazón correcto, lo único que me está demostrando es que su interés por Dios y por ver su gloria es bajo. Una persona que de verdad anhela conocer la plenitud de la presencia de Dios hará todo, pagará el precio para que así suceda. Si mayor es el nivel de gloria que quieres experimentar, mayor debe ser tu nivel de compromiso. Y ahora llegamos a la última parte del tabernáculo, que es el lugar santísimo. Pueden poner Levítico 16:2, por favor. No, pon Hebreos 9:7, creo que es. Por favor, Hebreos 9:7. Escucha, dice: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Lo que está diciendo es que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo solamente una vez al año, que era en el día de la expiación. Y entonces él entraba una vez al año para pedir perdón por sus pecados y por los del pueblo, por la ignorancia del pueblo. No es que él pudiera entrar todos los días cuando se le antojara o cuando quisiera una respuesta. Él tenía que prepararse y santificarse una vez al año para poder experimentar la presencia de Dios. Yo quiero que pienses el costo tan alto que tenían que pagar para poder encontrarse con Dios. Un año entero de prepararse, santificarse, para que llegando el día estuvieran listos para encontrarse con Dios. En el lugar santísimo estaba la gloria manifiesta de Dios. ¿Recuerdas qué contenía el arca del pacto? Las tablas, la vara de Aarón y el maná. Lo que está enseñando es que cada cosa significa tres manifestaciones diferentes de la presencia de Dios. Por eso es que era el cúmulo de la naturaleza y el carácter de Dios. Imagínate, las cosas que Dios había provisto físicamente, las tenían ahí. ¿Alguna vez has experimentado el poder de Dios en tu vida? Si sí, levanta la mano. Y tal vez no has tenido palpablemente, no lo has visto, no lo has tocado, incluso no tenemos cosas que están dentro de esta historia, pero ellos no solamente habían conocido de manera cercana a Dios, sino que aparte de eso tenían instrumentos, tenían cosas que eran la evidencia de que Dios los había acompañado en todo el proceso. ¿Me apoyan, por favor? Ahora, ¿por qué solo Él?
¿Por qué solamente podía entrar el sumo sacerdote? Escúchame, la humanidad caída, nuestra naturaleza pecaminosa, simplemente no podía soportar la terrible gloria de Dios, no podía. La razón por la que solamente una persona podía entrar y que tenía que vivir todo un proceso es porque cualquier persona que tratara solamente de acercarse al lugar santísimo no iba a soportar el peso de la gloria de Dios. Escúchame, el problema nunca fue que Dios no quisiera cercanía con el hombre. El problema era que el pecado hacía mortal esa cercanía. No es que Dios eligiera ser menos santo para encontrarse contigo. No es que Dios dijera: mira, fíjate que el sumo sacerdote trae dolor de cabeza, pero reciba otro. Dame chance, aguántame para mañana que se me baje un poquito la santidad. No, porque la santidad en Dios es un atributo de su naturaleza. No es algo que Él controla, es algo que Él es. La diferencia entre tú y yo es que la diferencia entre Dios y nosotros es que la santidad en Dios es un atributo de su naturaleza, y en ti y en mí es algo que debemos practicar. Así es que es importante que tú entiendas esto. Mírame acá, por favor. Es importante que entiendas esto. ¿Cómo funcionaba el tabernáculo? ¿Y cómo es que Dios se manifestaba? Tenemos una obra de teatro preparada para ti, pero tómenlo serios. No es comedia, ¿ok? Aunque la Biblia no lo habla explícitamente, la tradición judía dice que el sumo sacerdote entraba una vez al año, pero tenía que entrar amarrado con una soga en su cintura, y tenía que traer algo que lo hiciera sonar. Porque escúchame, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo y no se había puesto a cuentas con Dios, cuando había algo de pecado en él, lo que hacía es que la presencia terrible de Dios lo hacía que cayera muerto. El ser humano no estaba diseñado en su naturaleza caída para soportar el peso de la gloria de Dios. Esto es lo que le pasaba al humano. Tan solo pronunciar el nombre de Jehová de los ejércitos, tan solo llamarle por su nombre, Yahweh, lo que estaba diciendo es que el hombre no estaba preparado para soportar el peso de la gloria. No estaba preparado. La naturaleza de Dios en sí misma es incompatible con la naturaleza del hombre. Por eso no podía conectar. Cuando el sumo sacerdote entraba, imagínate, se peleó con su hermana en la mañana, y decir esposa, pero imagínate que se peleó con un hermano, se peleó con otro sacerdote y se le olvidó ponerse a cuentas, se le olvidó pedir perdón. No estoy hablando de fornicación, estoy hablando de que se le olvidó ponerse a cuentas con su hermano, y caían muertos ante la presencia de Dios. ¿La presencia de Dios cambió? ¿La presencia de Dios dejó de ser terrible? ¿La presencia de Dios dejó de ser poderosa y perfecta, pura y santa? Quienes cambiamos fuimos nosotros, que hemos menospreciado su presencia. ¿Qué pensaría el pobre sacerdote si viera todo lo que estamos haciendo hoy? Imagínate lo que él diría: escúchame, yo tuve que pagar un precio.
Yo tuve que prepararme toda la vida para poder un día solamente encontrarme con Dios. Yo tuve que prepararme todo un año, tuve que dejar de comer, tuve que cambiar mi forma de vestir, tuve que sacrificar lo que me daba placer para encontrarme con Dios, pero le fallé y su presencia me mató. Pero tú, que tienes acceso a la presencia de Dios, pero tú, que hubo un cordero inmolado, que su sangre abrió el camino, pero tú, que hubo un hombre que rasgó el velo, pero tú, que hubo un hombre que rompió la barrera entre Dios y los hombres, pero tú, que tienes acceso a la presencia de Dios todos los días, la ignoras, lo menosprecias, lo rechazas. Todo esto que existía en el tabernáculo, toda esta tradición, todo esto que se hacía, vino un hombre, vino el Hijo de Dios. ¿Pudiste ver cómo entró? ¿Lo vieron o no? Entró temeroso, temblando un poco, agarrando todo el tiempo la soga. ¿Cómo se le llama eso? ¿Temor? ¿Pero era un temor reverente? ¿Qué era? Miedo. ¿Miedo a quién? A la presencia de Dios. Imagínate esto. Si yo te hablo de esto, puedes decir, tú vas a decir, ¿ese es mi Dios? El que mató a ese hombre, ¿ese es mi Dios? Porque pareciera que nosotros le quitamos el lugar a Dios de justicia, de poder, de gloria, y lo pusimos en un papel de gracia, de misericordia, el que todo perdona, el que me acepta como soy, el que me ama sobre todas las cosas. Claro que sí, pero también es un Padre justo, que demanda santidad, que demanda consagración. La gracia no te da la libertad de vivir en el pecado. Esa no es la gracia. Eso se llama abuso de la gracia. Lo que hace la gracia es que te da la libertad para vivir. Eso es la gracia. Hebreos 4:16. Vimos a un hombre que entró con miedo. Un hombre que cada paso que daba pensaba que era el último que iba a dar en esta tierra. Un hombre que, imagínate, quiero que veas esto. Alguna vez escuché a una persona que dice, es que vi mi vida pasar en un segundo. Este hombre, te lo aseguro, que mientras iba caminando, él vio toda su infancia, vio cuando lo consagraron como sacerdote, pero en ese momento pensó, si le hubiera pedido perdón a este desgraciado. Y Jehová, y cuando dice Jehová, entonces la gloria de Dios lo mató. Pero escucha lo que dice, acerquémonos pues, ¿cómo? ¿Con miedo? ¿Cómo? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Hubo un hombre que pagó el precio para que tú no entraras con miedo. Hubo un hombre que entregó su vida sin merecerlo, para que tú no entraras con temor a la presencia de Dios, sino para que entraras confiadamente al trono de la gracia. Cada que tú y yo pecamos deliberadamente, estamos menospreciando el sacrificio de Jesús en la cruz. Cada momento escucha, no puede ser, esto es irreal. ¿Cómo es posible que es el mismo Dios, pero dos escenarios completamente diferentes? Antes había distancia de la presencia de Dios con el pueblo, ahora hay cercanía. Cuando una persona llegaba sucia a la presencia de Dios había muerte, pero cuando una persona llega ahora a la presencia de Dios hay oportuno socorro, redención de pecados, restauración, restitución. ¿Cómo es posible?
Si yo no pagué el precio, ¿cómo es posible si yo le fallo todos los días? Ahora quiero que leas Hebreos 9, 11 y 12, por favor. Escucha lo que dice: pero estando ya presente Cristo, ¿qué dice? ¿Quién? Nuestro sumo sacerdote. ¿Quién era el único que tenía acceso al lugar santísimo? El sumo sacerdote. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hubo un hombre, dice la Biblia, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Y luego Juan 1:14 dice: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El mismo Dios que se hizo hombre para morir por ti. Jesús no solamente abrió la puerta, Jesús se convirtió en el único camino que lleva al Padre. Él pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar. Porque escúchame, el sacerdote murió porque había pecado en él, pero hubo un sumo sacerdote en el cual no fue hallado pecado. El único sumo sacerdote puro, perfecto, sin mancha, el Cordero inmolado. Porque para que pudiera entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo, tenía que haber pasado un proceso, y uno de ellos era el sacrificio. Y Jesús no solo era el sumo sacerdote, Él era el Cordero. Lo que antes requería sacrificios constantes, Cristo lo abrió con uno solo. Se entregó a sí mismo y nos dio acceso a su presencia. ¿Sabes cuál es el problema? La mayor tragedia de esta generación no es la falta de acceso a Dios, es la falta de hambre por su presencia. ¿Tú no crees que había personas en los atrios que anhelaban estar en el lugar santísimo? ¿Tú no crees que hubo un niño que dijo: papá, ¿crees que algún día yo pueda estar ahí? Papá, ¿crees que algún día yo pueda conocer a Dios cara a cara? Generaciones enteras que murieron deseando encontrarse con Dios y nunca lo hicieron. Pero tú y yo tenemos acceso a su presencia, y muchas de las veces lo rechazamos. La razón por la que yo te estoy predicando esto es porque lo que Dios pone en mi corazón es: necesitan aprender a conocer y amar mi presencia. La razón por la que a veces nos sentimos tan vacíos, tan insuficientes, tan faltos, es porque no habitamos en su presencia. ¿Puedes ser cristiano? Sí. ¿Puedes venir a la iglesia? Sí. ¿Puedes venir todos los viernes sin faltar? También. Pero eso no garantiza que estás habitando en la presencia de Dios. ¿Cómo puedes esperar? ¿Cómo quieres experimentar la presencia de Dios, la gloria de Dios, buscándolo solamente los viernes que vienes a jóvenes? ¿Cada cuánto abres tu Biblia? Yo me imagino YouVersion que te manda un mensaje: ¿sigues ahí?
¿Cómo quieres experimentar la gloria de Dios operando de manera sobrenatural en tu vida cuando no oras? Porque la presencia de Dios cuesta, pero no cuesta lo mismo que costaba antes. Porque hubo un hombre que pagó el precio. Pero cuando nos relacionamos con Dios, no nos relacionamos a nuestra forma, nos relacionamos a su forma. Y lo que yo quiero que podamos entender en este mensaje es que hoy es el momento, hoy es el día de que puedas reconocer, valorar y efectuar la obra redentora de Cristo en tu vida. Es decir, Padre, tal vez me sentía perdido, me sentía lejos de ti. El problema no es el velo ya no está. Pero yo mismo lo formé. Recuerdo cuando fui de misiones a Puebla y a Ciudad de México. Me fui 2 meses de misiones. Yo tenía como 13 años. Y recuerdo que llegamos a un templo católico en Puebla que estaba construido sobre una pirámide. Y cuando llegamos al lugar, yo la verdad me acerqué y dije, me veré muy mal si me pongo a evangelizar aquí afuera del templo. O sea, si llego y dije, bueno, voy a esperar un rato. Y luego miré a la gente, cómo es que era tan devota a lo que estaba pasando. Y en ese momento tuve una visión. Y vi a una persona que estaba de pie, tenía una venda en los ojos. Y llegaba una persona a la cual yo no le vi la cara. Y llegaba una persona y le desamarraba la venda y la venda se caía. Y la persona que traía la venda comenzaba a mirar a todos lados, admirado por lo que estaba viendo. Pero luego mira hacia abajo, toma la venda y se la vuelve a poner. Y en ese momento mi corazón se rompió. Porque no es que Dios no hubiera alcanzado a esas personas, es que esas personas fueron alcanzadas, sus ojos fueron abiertos, pero tomaron la decisión de volver a ponerse la venda. Jesús rasgó el velo. No lo vuelvas a poner. Jesús rasgó el velo que nos separaba del Padre. No lo vuelvas a poner. El velo representa todo aquello que tú sabes que te aleja de Dios. Tú sabes, incluso, escúchame, se me fue el nombre de estas personas. Los que dice que encendieron fuego extraño, fueron consumidos. Nadab ¿y quién? Abiú, esos dos. ¿Hicieron algo malo? ¿Fue pecado? La lejanía de Dios no solamente viene por el pecado, viene por la irreverencia. La irreverencia a su presencia. Cuando tú y yo estamos distanciados por Dios, no siempre es por el pecado, también es por la irreverencia, por la falta de temor y respeto a su presencia. Yo quiero que en este tiempo podamos buscar a Dios. Tal vez tú no conoces la presencia de Dios. Tal vez alguna vez la conociste, pero tú mismo pusiste un velo. Necesitas permitir que Él quite el velo en tu vida otra vez. Él rasgó el velo que nos separaba de Dios, pero tal vez tú mismo volviste a poner un velo que te separa de Él. Volviste a poner el velo de las actividades, volviste a poner el velo de las relaciones, volviste a poner el velo del trabajo, volviste a poner el velo, no sé. El velo puede representar muchas cosas. El velo representa todo aquello que ocupa el tiempo que deberías pasar con Dios. Yo no estoy diciendo que el velo solamente sea la pornografía, la fornicación, la masturbación. Estoy diciendo que el velo también es ocuparte en las cosas que no te debes ocupar.
De verdad, me duele cuando a veces, oye, ¿por qué no fuiste a la reunión de jóvenes? ¿Por qué no llegaste? Deja tú, eso todavía te la... ¿Qué crees que era la semifinal? ¿Qué crees? Fíjate que era el último capítulo de mi serie que se estrenaba ese día. ¿Qué crees? Fíjate que justamente ese día tenía que ir a jugar un partido. Fíjate que ese día ya tenía una cita con unos amigos. Era el cumpleaños de mi mejor amiga. El velo representa todo aquello que ocupa tu tiempo cuando debería ser ocupado con Dios. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos, no te distraigas. Este es un tiempo solamente entre tú y Dios. ¿Qué es el velo en tu vida que te está separando? ¿Qué es el velo en tu vida que te está distrayendo? ¿Es el trabajo? ¿Son las redes sociales? ¿Es una relación romántica o de amistad? ¿El afán? ¿El temor? ¿El pecado? Yo no sé cuál sea el velo que te está impidiendo entrar a la presencia de Dios, pero lo que sí sé es que Jesús ya rasgó el velo. Es que el sacrificio de Dios es suficiente. El sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente. No te distraigas. Espíritu Santo de Dios, trae a revelación todo aquello que nos está apartando de ti. No permitas, amado Dios, que salgamos de este lugar como llegamos. Tal vez estás lejos de la presencia de Dios y ni siquiera sabes en qué momento comenzó. Dejaste de orar, dejaste de apasionarte, se apagó la lámpara. Pero Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, encenderá tu candelabro, encenderá tu lámpara. No importa qué es el velo en tu vida, no importa, Jesús ya lo rasgó. Pero es necesario que tú lo sueltes. Lo levantaste y te aferraste a este velo, pero es necesario que tú lo sueltes, ya está roto. Jesús rompió el velo que te separaba de la presencia del Padre. No importa tu pecado, no importa cuál sea, no importa. Quienes dicen, es que es tan grave, si tú supieras lo que yo hice, no importa. El Padre te perdona, no importa. Escucha, es necesario que sueltes el velo para que puedas ingresar, para que puedas entrar y que experimentes la presencia de Dios en tu vida. Si tú no conoces la presencia de Dios, solamente dile, quiero conocerte. No sé cómo suena tu voz. Ya ni siquiera recuerdo cómo se sentía escucharte. Dile, perdóname. Si tienes que pedir perdón, pídele perdón. Perdóname, Jesús, por menospreciar tu sacrificio. Dile, Padre, quita todo lo que estorba para que yo pueda encontrarme contigo.
Dile, quiero volver al inicio, quiero volver a lo secreto, Dios. Quiero volver a lo secreto. Abre tu boca. Si estuviste en silencio todo este tiempo, abre tu boca. Rompe el silencio que había con Dios. Él te va a hablar. Vuelvo al primer amor. Deja que Dios te encuentre. Deja que Él te encuentre. Espíritu de Dios, visítalos. Espíritu de Dios, visítalos. Enciende las lámparas que estaban apagadas. Las llamas que estaban a punto de extinguirse. Intensifica el fuego, Dios. Entrego todo lo que soy, vuelvo al primer amor. Y aquí, en este altar, te entrego todo lo que soy, vuelvo al primer amor. Te entrego todo lo que soy, vuelvo al primer Amado Dios, yo oro por cada joven que está aquí. Espíritu Santo, yo te ruego, amado Dios, que te sigan conociendo. Que te sigan conociendo, Espíritu de Dios. Rompe toda barrera que los mantenía separados de ti. Toda incredulidad en el nombre de Jesús se rompe. Todo orgullo se rompe en el nombre de Jesús. Todo escepticismo se rompe en el nombre de Jesús. Toda soberbia se rompe en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, te ruego que tu presencia se manifieste en cada uno. Yo oro para que en el nombre de Jesús la pasión vuelva. La pasión que perdiste vuelva. Que la pasión que perdiste vuelva en el nombre de Jesús. Que el fuego se encienda. Los corazones serán avivados en el nombre de Jesús. Los corazones serán avivados en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, hambre y sed de ti. Hambre y sed de tu palabra. Como nunca antes, Padre, pon en sus corazones el deseo de conocerte. El deseo de conocerte. Espíritu de Dios,
siga afirmando los corazones. Espíritu Santo, siga afirmando los corazones. Que tu presencia cumpla su propósito. Que tu presencia nos saque del lugar de comodidad. Que tu presencia nos lleve a lo secreto. Que tu presencia nos lleve a la intimidad. Que en la intimidad suceda el cambio, la transformación del corazón, de la mente. Cambia nuestra manera de pensar. Cambia nuestra manera de hablar. Cambia nuestra manera de conducirnos. Permítenos conocerte como nunca antes te habíamos conocido. Adoración levanto, tu presencia es mi jardín y yo lo cuidaré. Amado Dios, enséñanos a cuidar tu presencia. Padre, tal vez no sabemos cómo hacerlo, o hasta el día de hoy lo hemos ignorado, pero yo te ruego, despierta en nosotros el deseo de vivir en santidad. Pon en nosotros el deseo de hacer el bien y aborrecer todo aquello que es desagradable para ti. Los corazones que están apagados, enciéndelos. Los corazones endurecidos, quebrántalos. Destruye todo aquello que estorba para que tu presencia gobierne nuestras vidas. Yo bendigo a cada joven que está aquí. En el nombre de Jesús te bendigo. Que la presencia de Dios esté contigo. Que la presencia de Dios esté sobre ti. Que puedas habitar en la presencia de Dios como nunca antes. Que este sea un tiempo en el que puedas ser libre de todo aquello que te oprimía. Que pueda ser un tiempo en el que puedas ser sano de todo aquello que te atormentaba. Que sea un tiempo en el que Jehová pueda volverse tu Dios. En el que Jesús pueda volverse tu amigo. En el que pueda volverse en tu Padre. Te agradecemos, Señor, y bendecimos este tiempo hermoso que hemos pasado en tu presencia. Y no permitas que nunca salgamos de ella. Te damos gloria y honra. Tú que eres merecedor de ella. En el nombre de Jesús. Amén.